Amado Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos una vez más por este hermoso día que tú nos has regalado, por tu protección, por tu cuidado, por tu provisión en todas nuestras necesidades. Padre, gracias por llegar a esta hora y poder predisponer nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestra mente en estudiar este idioma tan precioso para nosotros, para poder profundizar y entender un poco más cómo tú has tratado con el hombre y has dejado tus palabras escritas para que nosotros podamos estudiar y profundizar para nuestro conocimiento y no solamente para tenerlo en el cerebro, sino para poder transportarlo al corazón y ponerlo en manera cotidiana cada día en práctica. Padre, te rogamos por José para que tú le bendigas y que él pueda ser un canal de bendición para todos nosotros. En nombre de Jesús, amén. Amén, Señor. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Bien, podemos empezar entonces por compartir, Álvaro. Sí, dame un segundo que no puedo compartir. Sí, no te preocupes, sí, cuando pueda ir. Entonces, esta oportunidad vamos a empezar con el capítulo 2 de Efesios. Así que ahí vamos a esperar que Álvaro pueda compartir y vamos a ir viendo paso a paso. Danay, ¿estamos bien? Sí, todo bien. Ya, ok. Ya, entonces empezamos con el número 1. El número 1, el versículo 1 del capítulo 2. Ahí tenemos. Ahí subimos, ahí sí. Empezamos entonces, vamos a ver el capítulo 2, donde se desarrolla lo que hemos visto previamente, la esperanza. Entonces, veamos primero del 1 al 4. Vamos a leerlo, vamos a decir unas cosas antes, ¿por qué comienza así el capítulo 2 relacionado con la esperanza? Hemos dicho que son tres cosas las que desarrolla los primeros tres capítulos, que es el poder para con nosotros, que se desarrolló al final del capítulo 1, la esperanza que se desarrolla en el capítulo 2 para con nosotros, y la gloria de la herencia, que lo vamos a ver en el capítulo 3, cómo se desarrolla. Entonces, dice, y a vosotros estando muertos, es decir, que y más, a vosotros, ondas necruz, y a vosotros estando muertos. Entonces, para empezar, encabezar lo relacionado con la esperanza, Dios tenía que ser algo con aquellos que no estaban en condiciones para ser participantes de la esperanza, tenía que hacer algo previamente. Y aquí está describiendo cuál era la condición de aquellos que estaban necesitados de una intervención divina. Y eso es lo que el apóstol Pablo hace ahora. Presenta y muestra cuál era la condición de aquellos que ahora tienen la esperanza, pero cuál era la condición antigua de ellos, previa de ellos, y cómo Dios después va a expresar cómo Dios interviene para que ellos sean participantes de esta esperanza. Entonces, lo primero que expresa ahí, dice, y a vosotros estando muertos. Esa era la condición. Esa era la condición que era imposible que pudiesen tener o recibir esa gracia de ser participantes de la esperanza. ¿Ya? Fíjense que ahí dice, y vosotros, y a vosotros, ¿qué y más? Y más ahí, cuando uno lee algunas oraciones, en muchos casos hay palabras o términos que son enfáticos, o está al principio de la oración o de la cláusula, o al final. Aquí, y más, que es a vosotros, está al principio, que es una conjunción, ¿verdad?, que lo une con el capítulo 1. Entonces, aquí, y más,
está en posición enfática. Es decir, el asunto aquí dice que está situado al comienzo de la frase y por esa causa establece el énfasis, ¿ya?, del pasaje, llamando la atención a la indignidad de quienes Dios tuvo misericordia. Es decir, aquí vosotros es el punto, vosotros. Es decir, los que van a recibir esta gracia de Dios que es la esperanza, son vosotros, en este caso. Después nos vamos a dar cuenta que se une también el apóstol Pablo, pero aquí está hablando a los creyentes que están en Éfeso y también alrededor. Que y más a vosotros. ¿Ya? Entonces tenemos ahí la conjunción y el pronombre personal y más. Y el pronombre personal lo que hace es que toma el lugar del nombre para que no sea repetitivo. Dice ondas, ¿ya? Dice, y a vosotros ondas. Y aquí la Cueva lo traduce estando. O sea, es una condición. Fíjense que es un acusativo plural masculino participio presente. O sea, que realmente presente, estando en una condición constante. El presente hace eso. Esa es la idea. Estando es que ellos están en una condición constante. ¿Ya? Constante. Eso es lo que enseña el presente. Entonces, Ondas dice que aquí adquiere condición de pasado al referirse a un tiempo anterior, ¿ya? Aunque es presente, tiene la idea de más bien establecer o exaltar el hecho de que ellos, del tiempo de antes hasta ahora, ellos han estado en esta condición, estando. Es una condición en la que ellos están. Y la condición es necrus, muertos. Y fíjese que la palabra muerto la vimos nosotros previamente en el capítulo 1, cuando dice que el poder de Dios operó en Cristo resucitándole de los muertos. Entonces la palabra muerto es eso, es un estado de muerte. Es la misma palabra que se usa cuando el Señor levantó a Jesucristo, a Cristo de entre los muertos. Entonces, vamos a ver primero la descripción. Dice, aquí expresa muerte espiritual. La muerte del Señor allá es física. Aquí es la misma palabra, pero tiene una connotación de muerte espiritual. Un estado de separación, es decir, cuando el Señor murió físicamente, que su espíritu salió, ¿verdad?, en persona y quedó el cuerpo. Bueno, aquí también la muerte tiene que ver con separación, y la separación es espiritual. Y teniendo previamente comunión con Dios, en el momento de la creación, cuando Dios hizo al hombre, después hubo una separación por causa del pecado. Pero dice que se produce entre el hombre y Dios. Es decir, aquí, cuando dice que y más ondas necrus, dice, y a vosotros estando en el pasado, en un sentido en el pasado, pero estando constantemente muertos a Dios. A Dios. Entonces, aquí tiene que ver con la muerte espiritual. Entonces, yo voy a leer, siempre leo algo para que quede grabado. Dice, el concepto bíblico de muerte no es el de término, sino el de separación, un estado de separación. A causa del pecado es el término de la vida espiritual en la experiencia humana, es decir, espiritualmente separado de Dios. A causa de la interrupción de la comunión con Dios, origen, razón y experiencia relacionado con la vida. Entonces, ellos están muertos porque están lejos de aquel que es la vida. Eso es. Y esa es el estado en que ellos estaban constantemente. Ahora, ¿qué pueden hacer ellos ahí? Lo primero es que ellos tienen total incapacidad de poder salir de esa condición por ellos mismos. Por eso está primero mostrando la situación de ellos y después va a expresar, lo vamos a ver, la intervención divina, porque era imposible que ellos, por ellos mismos, pudiesen salir de esa condición. Y en eso estamos nosotros también.
aunque ahora estamos al otro lado, por así decirlo, estamos en la otra vereda, pero esa era nuestra condición. Imposible que hubiésemos salido por nosotros mismos. Entonces, ¿qué y más? Ahí y más está enfático, vosotros, ondas necruz, estando en una condición de muerto, separado de Dios por causa del pecado, separado de aquel que es la vida. Dice del número 5 al 9. Aquí iba a expresar por qué causa. ¿Por qué causa estaban ellos muertos? La causa está del número 5 en adelante. Dice, tis paraptomasi, ¿ya? En los delitos que tes amartíes y los pecados. Algún momento nosotros vimos que el que allí, que y, puede en este caso también tener la función del diadis, de hacer de los dos términos, es decir, paraptomasin, delitos, y amartíes, pecados, una conjunción, una sola cosa. De hecho, es conjuntiva, la y aquí hacer como una sola cosa, en un sentido está hablando del estado en el cual estaban estos muertos. El estado, o sea, está hablando de la razón por la cual, una razón conjuntiva de por qué en qué ellos estaban muertos. Dice en los delitos, y ahí el los está allí en caso locativo, ¿ya? ¿En qué? O sea, por así decirlo, establecido en qué estaban ellos, de tal manera que su condición era de muertos espiritualmente. Dice en los delitos, y además un articula para definir cuáles eran la condición, y en este caso eran los delitos. Dice ahí paraptomasin, ¿verdad? Dice que viene de pará, al lado, y pipto, una caída. Entonces, desviación de la senda recta, tropiezo, yerro, pecado, delito, ofensa. Entonces, está hablando de los delitos, ¿ya? Y aquí está, la palabra se usa más bien cuando se falta a una ley, se falta a alguna regla. Y es por eso que es caer al lado, faltar a esa regla, a esa ley, y tropezar y caer. Esa es la idea de paraptomasi, ¿ya? Por eso se le llama delito. Por ejemplo, un delito es cuando alguien transgrede alguna regla, entonces el Estado judicial lo atrapa porque faltó a tal reglamento, a tal regla, la cual está establecida en la ley, y lo toman preso, ¿ya? Delitos. Pero dice que tes amartíes y los pecados. Entonces uno dice, ¿por qué están juntos? Algunos los separan, ¿ah? Pero ¿sabe lo que uno piensa? Esto. Que la idea de hablar de delitos y pecados es que por el hecho de ser pecadores, era imposible, por así decirlo, imposible que pudiésemos cumplir los reglamentos. Por el hecho de ser pecadores, es imposible. Miren, yo voy a leer un texto que dice así. Está ya en Romanos capítulo 8. Dice así. Porque lo que era imposible para la ley, dice, por cuanto era débil por la carne, dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Es decir, por causa de la debilidad de la carne, ¿ya? Dice, era imposible que la ley fuese cumplida. Entonces, amartíes, que son los pecados, eso hacía esa naturaleza, esa naturaleza caída, ahí vamos a describirla después, impedía que pudiésemos cumplir con las reglas o con la ley. Me parece que por eso está ahí esa conjunción, los delitos y los pecados.
Los pecados, dice allí, como descripción, dice errar el blanco. Es el término más inclusivo de distorsión moral. Entonces, en el fondo, el hombre estaba totalmente afectado por el pecado. El pecado era lo que a él lo tenía imposibilitado de poder cumplir la ley de Dios. Entonces dice, amartíes se usa para hablar de pensamientos, acciones, palabras y obras que no dan en el blanco. Es decir, los actos contrarios a la voluntad de Dios. Entonces, la palabra esa errar en el blanco, aunque algunos no la reconocen y como que la dejan un poquito al lado, pero en realidad sí tiene mucho que ver porque es la imposibilidad de cumplir, de estar a la altura de la santidad de Dios. Álvaro, ¿está bien todo, verdad? ¿Sí? Álvaro, ¿te escucha Álvaro? Sí, lo escucho, sí. ¿Está bien todo, verdad? Ok, Sí, se escucha bien. sí, ya, entonces seguimos. Bien, es que escuchaba algunas cosas por ahí y no sabía qué era. Ya, seguimos entonces. Entonces, en el fondo entonces lo que estamos viendo aquí, que el hecho de ese estado de muerte es porque están establecidos en los delitos y en los pecados. La imposibilidad por causa de la naturaleza caída, por causa de no poder aceptar al blanco, ¿verdad? Y porque dice ahí la distorsión moral que existe en el hombre, era imposible que cumpliese la ley de Dios. Y esta era la condición del hombre, tremenda, muerto en los delitos y también en los pecados. ¿Ya? Dice, después tenemos, el 10 está hablando de vosotros, ¿ya? El 10 lo dejamos a un lado, comencemos en el 11. Del 11 al 14. Ya ahí en el 10 era Imón, es decir, está hablando los pecados de vosotros. ¿Por qué porque él habla en segunda persona plural? Porque en el fondo está diciéndole a ellos que en ese momento ellos estaban fuera, totalmente fuera de toda posibilidad de recibir algo de Dios. En ese momento está totalmente fuera. Y a la vez estaban tremendamente necesitados, pero ellos mismos, por sí mismos, no podían hacer nada, absolutamente nada. El versículo 2 entonces dice así: enes pote periepatizat, es decir, en los que otro anduvisteis, ¿ya? Es decir, en otro tiempo. En los que otrora anduvisteis o en los que en otro tiempo anduvisteis. Entonces aquí está hablando de aquí el verbo principal, que es periepatízate, está hablando de por cómo ellos andaban. No solamente eran muertos espirituales, no solamente estaban imposibilitados, cometían delitos y por causa de ser pecadores cometían esos delitos, sino que la forma de andar también. Mira lo que dice. Peripatízate tenemos ahí que significa caminar, conducirse, hacer, ir, observar. Se usa en ocasiones del estado en que uno vive, es decir, como ellos andaban. La palabra andar, especialmente en los libros del apóstol Pablo, está hablando de la forma de vivir, o de aquello a lo que se ha dado una persona, es decir, a lo que uno se entrega a vivir. Por eso, por ejemplo, a veces cuando llegan los jóvenes, a ver, ¿en qué andáis? ¿O en qué anduviste? ¿Por qué? Le está diciendo, ¿a qué te entregaste? ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué estás haciendo? Esa es la palabra. Entonces dice, un estilo de vida que es aquí el sentido del verbo andar. Entonces, fíjese que ¿en qué andaban? En los delitos y en los pecados. Aunque ahí en los que es
el número 12, ese que es un relativo, dice, es pronombre relativo, el número 12, ¿ya? No está puesto ahí, pero es un pronombre relativo. Ese está relacionado con pecados, ¿ya? Con los pecados, que también es dativo, y con paraptomasin, que también es dativo. Entonces el relativo está referido tanto a los delitos como a los pecados en los cuales ellos andaban, ¿ya? Pero dice otrora, es decir, en otro tiempo. La palabra otrora está hablando antes. O sea, ahora no, pero sí, antes sí andaban en eso. O sea, su forma de vida era totalmente fuera de lugar conforme a la voluntad de Dios y a la santidad de Dios. Por eso que aquí tengo otra descripción de periepatízate. Dice, la evidencia del estado de muerte que se ha considerado en el versículo anterior se manifiesta en la forma de andar. Es decir, el estado de muerte, estando los delitos y pecados, se manifiesta en la forma de vivir. O sea, es que ellos vivían constantemente en ese estado. Y es terrible. Consistente en seguir la forma natural del mundo. Que eso se va a ver. Entonces, en el fondo aquí, fíjese que el peripatízate es un aoristo primero indicativo activo. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que está haciendo un resumen de cómo ellos andaban. Por eso está usando el aoristo. Y el indicativo está hablando que es una realidad. Y el activo es que ellos lo llevaban a cabo. Está hablando a los que ahora ya no están en eso, pero sí, otrora, en otro tiempo, sí anduvieron en eso. Y estamos hablando de que aquí volvemos a lo mismo. ¿Cómo ellos van a tener la esperanza? Bueno, tiene que haber un cambio, tiene que haber algo, pero ellos por sí mismos no podían hacer nada. Una persona muerta no puede hacer nada por sí mismo, absolutamente nada. Por tanto, necesita la intervención de uno de afuera. Aquí está describiendo la situación de ellos anteriormente. Fíjese que se pasó un poquito en el verso primero cuando dice, y él os dio vida. La palabra ahí vida no aparece, si se dieron cuenta, en el griego no aparece, porque seguramente es una copia, ¿ya? Que la tomaron, aunque no está fuera de contexto, no está fuera de lugar, que la tomaron del versículo 5, que eso se va a ver después. Pero en el original no aparece porque lo que quiere destacar no es la vida en este momento, sino la situación de ellos. No la vida, eso viene después. Por eso en el original o en los textos más reconocidos en realidad no aparece. No aparece la palabra vida, sino en el versículo 5, donde ya está manifestando la intervención divina, en el versículo número 5. Entonces está hablando aquí de la forma de vida, como ellos andaban. ¿Ya? Bien. Entonces veamos del 15 al 19. O al 20, si es posible. Del 15 al 20, al tiro. Para que tomemos la oración completa. Del 15 al 20. Dice, Katá ton eona, es decir, según el curso, tu cosmo del mundo, tutu, este. Entonces, ¿cuál era la realidad de ellos? Ellos simplemente estaban viviendo como todo el mundo vive, como todos viven. Están viviendo simplemente pensando que eso es y no hay nada más. No tenían ninguna conciencia de Dios, no buscaban a Dios, no había ningún interés en buscar a Dios tampoco. Entonces, ellos simplemente vivían de acuerdo, dice ahí, según Katá, o de acuerdo, el curso, ¿verdad? O el siglo, ton eona, tu cosmo tutu, del mundo este. Ahí tenemos dos términos, eona y cosmo, que no es primera vez que aparecen juntos en los escritos de Pablo, y ahí vamos a ver la distinción. Entonces, Katá ya está hablando según o conforme
¿verdad? Está como equilibrando, diciendo, bueno, ustedes andaban en esto conforme a esto, según a esto, está equilibrando. ¿A qué? El curso. Entonces, este periodo, que es eona, ahí dice, denota tiempo, el sentido de forma o de curso propio. ¿Ya? Entonces, es un curso, ¿verdad? Es una forma de vida, es una forma de andar, es una forma de vivir, es una forma de seguir adelante, es una forma de seguir la corriente. Simplemente eso. Entonces, ellos simplemente vivían siguiendo la corriente de ese tiempo y pensaban que eso era correcto, ¿ya? Y cuando dice tu cosmo, ¿ya? Ahí está hablando ya un poquito distinto, porque esa corriente o esa forma o ese periodo de vida tiene una forma establecida y ese es cosmo. Que dice aquí, lo describe de esta manera. Tiene que ver con la esfera perfectamente organizada. O sea, el mundo, el cosmos, dijimos que viene de cosmético, ¿verdad? De arreglar, de ordenar. Esa es la palabra cosmos, viene de cosmético, o de ahí viene cosmético. Dice ordenada, perfectamente organizada u ordenada, establecida para oponerse a Dios y a su voluntad. Entonces, el mundo está ordenadito, está bien establecido, tiene sus formas, pero toda su forma, su organización y su ordenación está totalmente lejos de Dios. Y así vivían ellos. Entonces vivían según el siglo, según el curso, según la corriente de este mundo, pero ese mundo está ordenado, organizado, pero que se opone a Dios. Y cuando dice está diciendo que el mismo mundo que estamos ahora, exactamente el mismo, en el que ellos están ahora, del cual, claro, después vamos a ver que Dios los sacó, pero del mismo, exactamente el mismo en el que están en este momento, exactamente el mismo. Entonces es impresionante ver aquí la situación en que estaban ellos, ¿verdad? Vosotros, ellos, los de Éfeso y todos los otros creyentes de esa zona, y también nosotros, ¿verdad? Pero le está hablando a ellos y dice, según Catá ton Eona, ya el curso. Entonces ellos simplemente estaban haciendo lo que todos hacían, simplemente eso. No, aquí no hay que apuntar a nadie, estaban haciendo lo que todos hacían. Tu cosmo tutu. Y ahí está hablando de que esta cosa está ordenada, está organizada. Ya no es al lote, el mundo no es al lote, no funciona al lote, tiene su orden. Lamentablemente, alienado de Dios o paralelo a Dios. Ese era el problema. Entonces, que esta está establecida para ponerse a Dios y a su voluntad. Tengo una nota aquí que habla de Eona tu Cosmo, el curso o el, la corriente, ¿verdad? El siglo de este mundo. El tiempo del mundo, en el sentido de una época, en la experiencia de la vida, en armonía con la forma de la época en plena identificación con el espíritu que marca el alejamiento de Dios y la rebeldía contra él. Entonces, esta época que tiene un orden, toda está establecida, dice, con la idea de alejarse de Dios y marca también la rebeldía en contra de él. En eso estaban los de Éfeso y todos los demás. ¿Cómo podían ellos tener algo? ¿Qué esperaban? Nada, absolutamente nada. No tenían absolutamente nada. Hermanos, estaban totalmente cero pesos, vacíos, sin nada. Esa era la condición de ellos hasta el momento. Y lo recalca, ¿por qué? Porque, bueno, para que, lo vamos a repetir, para que ellos pudiesen estar establecidos en una esperanza relacionada con Dios y en Dios, bueno, eso tenía que cambiar. Entonces, veamos entonces. Dice, y sigue hablando, el 21, vamos a ver del 21, a ver cómo, dónde, ya, del 21 al 23 vamos a ver primero, ¿ya? Porque es muy larga la frase, ¿ya? De nuevo está Cataco, no solamente conforme al siglo, al curso de este mundo, sino conforme a otra cosa que tiene cierta
cierta intervención en ese periodo y en ese orden. Aquí va a hablar quién es. Dice, Katá ton arjonda, dice conforme al gobernante, no a los, sino al gobernante, uno solo. Entonces, según este que tiene autoridad, ya, después hablo de autoridad, pero este que está gobernando, o sea, el mundo, por eso el mundo no está al lote, el mundo tiene un gobernador, un gobernante en general, tiene muchos gobernantes, presidentes ya, pero ellos están siendo gobernados por uno solo, que en ese tiempo los de Éfeso no se daban cuenta, pero conforme al gobernante, estaban bajo esa mente, estaban bajo ese dominio, pero ellos no se daban cuenta, ¿ya? Entonces, Cataton Arjonda, conforme al gobernante. Arjonda tenemos ahí como una descripción que dice, nota un gobernante, un príncipe, y aquí es el príncipe de... Danaya, ¿hay problema? No, está bien, ¿Ah? síguelo, hermano. Digo ya. Sí. Entonces dice, conforme al gobernante. O sea, el mundo no está, el siglo relacionado con el mundo, no está así nomás, al lote. Sin darse cuenta hay un gobernante. Dice, y ellos andaban ya según este gobernante, ya que como hemos dicho, que es un príncipe, y en este caso, como expresa después, de la potestad del aire, ¿ya? Dice después del 24 al 27. Tis exusías de la autoridad tu aeros, del aire. Entonces, primero, este es un gobernante que gobierna como autoridad del aire. Y aquí como autoridad que él tiene a quienes él manda, a quien él gobierna. Un gobernante, un príncipe tiene que tener a quien gobierna, a quien manda, y ese está en el aire. ¿Ya? Ahí vamos a definirlo por qué habla del aire. Dice de la potestad, ¿ya? De la potestad y la autoridad. Entonces, hemos visto ahí que la autoridad es aquel que tiene poder y que él hace como él quiere, porque tiene la autoridad, y en este caso, esta autoridad le ha sido dada. Es una autoridad conferida, y él hace de acuerdo a eso. Si alguien, por ejemplo, escoge un presidente, tiene la autoridad, puede hacerlo bien o mal, pero es una autoridad conferida. Aquí, este gobernante de la autoridad es uno al cual se le ha sido dada esa autoridad. Y sabemos que fue dada desde el principio, en la caída de la Biblia, desde la caída. Entonces la autoridad la tiene totalmente, le ha sido conferida. Que es el diablo y sus huestes. ¿Ya? Dice, de la autoridad del aire. O sea, ellos andaban, ellos seguían el curso de este mundo, pero lo más terrible es que no percibían, y por eso el apóstol Pablo aquí está tratando de establecer y de mostrarle la realidad tremenda en la que ellos estaban sin aparentemente darse cuenta. Que ellos estaban bajo un gobernante, y ese es el de la autoridad del aire. Qué terrible. Pero eso es lo que está diciendo aquí. Y en eso estábamos nosotros también. Entonces, tenemos ahí la descripción de aire, y dice, significa la atmósfera en casi todos los pasajes en que aparece. Del castellano, ahí viene el castellano aire. Entonces está hablando del mundo, no solamente de los ángeles, del diablo, del príncipe, ¿verdad? De este mundo, sino está hablando de todas las personas. O sea, él gobierna al mundo, a las personas, en esta atmósfera que nosotros conocemos.
Y dice, era empleado por los antiguos para la atmósfera inferior y más densa, es decir, la que nosotros conocemos. Y fíjense que él tenía la autoridad del aire. ¿Y cuánta tenía? Toda, toda, toda la autoridad. Y ellos estaban bajo esa, sin darse cuenta. ¿Ya? Pero uno dice, bueno, si no se dan cuenta, ¿por qué tienen responsabilidad? ¿Por qué ellos tenían su responsabilidad? Tenían, de todas maneras, tenían responsabilidad, pero el punto es que ellos no buscaban a Dios, no buscaban a Dios. ¿Ya? Tenemos allí entonces, podemos ver el 28-29. Y aquí está describiendo nuevamente a este, que es el gobernante de la autoridad del aire, ya que es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Que es el diablo, de todas maneras, que así también lo denomina el Señor, el príncipe de este mundo, el que tiene la autoridad, y dice del espíritu, ¿ya? Entonces, no es una persona, no está hablando de una persona. Por eso seguramente aquí coloca del espíritu, para que quedamos claritos de que él no está hablando de una persona. Está hablando de un ser que es espíritu. Aquí tengo una nota que dice que está en aposición. ¿Qué significa en aposición? Que está diciendo prácticamente lo mismo que previamente. Está repitiendo o refiriéndose al mismo caso anterior. Entonces se refiere a la expresión completa is exousia tu aero. Aeros. Es decir, el espíritu se está refiriendo a la autoridad del aire. Es decir, el espíritu. Esa es la autoridad del aire, que es un espíritu. Entonces, es una autoridad que no es una persona, sino que es un espíritu. Va a haber un momento después en que esa autoridad le va a ser conferida a un hombre, lo digo como solo para sumar, que va a ser el anticristo, al cual él le va a dar todo el poder. Y ahí va a ser un hombre, ¿ya? Pero dentro de ese hombre va a estar, o sobre ese hombre va a estar el poder o la autoridad que le va a dar el dragón, que es el diablo, ¿ya? Y el anticristo sí es una persona. Pero aquí es espíritu, es decir, la autoridad del aire, el espíritu, ¿ya? No es una persona, un hombre, no es un hombre en ese caso. Después sí, va a haber un hombre que lo va a representar y va a ser terrible también, aunque después va a ser destruido como todas las cosas que se oponen a Dios, van a ser puestas bajo los pies del Señor. Entonces, tú, Nesmatos, del Espíritu, ¿ya? Entonces dice, la autoridad, dice, tis exousia, la autoridad, tu aeros, del aire, del Espíritu, ¿ya? Después dice, tú, Nesmatos, y sigamos, del 30 al 32, tunín en el gundos. Es decir, se está refiriendo a esa autoridad, ¿verdad?, del aire, que es el espíritu que ahora actúa. ¿Ya? Eso está diciendo. Está refiriéndose al mismo ser. Y está diciendo tunín, es decir, ahora, en estos momentos. Es decir, nunca ha cambiado no ha perdido su autoridad, no ha perdido su poder, no le ha sido quitado todavía. Sigue actuando, sigue gobernando, sigue presidiendo y sigue siendo espíritu, porque dice del espíritu el que ahora, o que ahora, tunín, ahora es un adverbio de tiempo, está diciendo ahora, en estos momentos ya actúa. Y actúa está en participio presente, porque está hablando de la realidad de algo que está aconteciendo en estos momentos. Y activo es porque está operando con toda libertad. Entonces dice, el que, es decir, el espíritu, y ahí cuando dice tú, ese tú está actuando como un relativo. Y entonces uno puede decir, del espíritu
el qué, es decir, relativo al espíritu. Nin ahora actúa en el mundo, está actuando en estos momentos. Entonces, no ha perdido esa, como hemos dicho, esa autoridad. Entonces, Nin ahora es, como dice ahí, del presente inmediato, es decir, ahora, en estos momentos, está actuando. Fíjese que ahí cuando dice Tunin en el Gundos, tengo acá una descripción, dice, su existencia y su obra eficaz en los hombres en cuanto a la maldad es innegable. Sigue operando y fíjese que su operación, toda su operación tiene que ver con una forma totalmente alejada de Dios, fuera de Dios. Él lo que anima es la maldad, el pecado. Él lo que anima es que pueda llevarles a la muerte y a la muerte perpetua. Eso es lo que esa es la operación del diablo. Esa es la operación de este gobernante de este mundo. Entonces sigue actuando, ¿ya? Ahora vamos a ver en quiénes actúa. Sigue teniendo sus súbditos. Veamos del 33 al 37. Fíjese que los súbditos siguen existiendo, porque un gobernante, un príncipe, es un rey, sigue reinando, ¿verdad? Y como hemos dicho, su autoridad se le dio desde el principio en la caída, se le dio a él. Y él se la tomó y sigue, no la va a dejar, no la va a abandonar. Y si pudiera, no lo abandonaría. Entonces, aquí, cuando dice que en estos momentos está actuando, va a describir sobre quiénes están actuando, pero a la vez está diciendo que eso era lo que también caracterizaba a vosotros, que son los de Éfeso y todos los demás creyentes de esa zona y también nosotros. Dice, entis vis, en los hijos. Y cuando dice en los hijos, eso está usando el locativo, porque entis es un locativo, está diciendo que tiene toda libertad para hacerlo. Toda libertad para hacerlo. Toda libertad. Pero esa libertad para hacerlo es permitida por estos hijos. Por supuesto, es permitida, porque ellos podrían salir de ahí. Después, de hecho, va a hablar después que Dios sacó a estos creyentes de ahí, esa situación, pero cuando dice en los hijos, está diciendo que Él tiene toda libertad y ellos se dejan. Entonces, hay cosas que caracterizan a estos hijos, ¿ya? Entonces, cuando dice ahí, diis, dice que significa primariamente la relación de la descendencia con el progenitor, de aquellos que manifiestan un cierto carácter que les relaciona con su descendencia. Saben que aquí cuando usa diis, hijos, no usa hijos conscientes, hijos mayores. No usa la palabra tecnía, que tecnía es niños, ¿verdad? Y está hablando de aquel que es engendrado, o sea, un niño pequeño. No está hablando aquí de un niño pequeño, está hablando de un hijo mayor, que ya tiene conciencia, sabe lo que está haciendo, es responsable. Entonces, estos hijos, aunque ellos no se dan cuenta de todo, son responsables de su situación, de su estado. Son totalmente responsables. Lo que él está diciendo que ellos cuando estaban en esta misma condición eran total y plenamente responsables de lo que estaban haciendo. Totalmente. De sus actos, de su estado, de su dejarse gobernar por este gobernante, por este príncipe. Entonces era totalmente consciente, no son niños, menos ni pi, que son y niños muy pequeños, y tecnia, que habla, que viene de ticto, que viene de engendrar. No, eran conscientes. O sea, ¿saben, querido hermano? Ellos eran responsables. Y cuando habla de hijos aquí, son hijos responsables. Entonces dice,
tis apicías, ¿ya? Son hijos de la desobediencia. Desobediencia, pero dice aquí, de la desobediencia. De la desobediencia. Describamos desobediencia y vamos a decir algunas cosas más. Dice, la condición de ser impersuadible. ¿Ya? Viene de pithos, ¿verdad? Pithos es ser persuadido. Y a en negativo, o sea, no dejarse persuadir. Hijo de desobediencia, porque podría decir, cuando dice hijo del diablo, está haciendo una posición cuando Dios, el Señor le dice que son hijos del diablo, está diciendo una posición que ellos tienen, porque ellos pensaban que eran hijos de Dios, pues el problema era eso, por causa de ser descendientes de Abraham, que ellos tenían entrada abierta a Dios. Pero en realidad, aquí está hablando de una actitud de ellos. Por eso dice, vis, hijos, porque son responsables, porque no han querido ser persuadidos, no se han querido dejar persuadir, en este caso, por la verdad. Dice, la condición de ser impersuadible, A negativo más piso, persuadir. Denota obstinación. Tenemos ahí, rechazo obstinado de la voluntad de Dios. Son responsables. Desobedecer, ser desobediente, rehusar ser persuadido, rehusar la creencia. ¿Ya? Dice, el poder del diablo en la vida de los hombres explica adecuadamente el mal en operación. ¿Pero por qué el diablo puede operar? Bueno, porque ellos se dejan. Porque ellos se dejan operar. Entonces, dice, en los hijos de desobediencia. Si ellos obedecieran, el diablo no podría hacer nada. Los de Éfeso estaban en esa condición y eran plenamente culpables de estar en esa condición porque eran desobedientes, no se dejaban persuadir por la palabra de Dios. Mire, para que lo tengan ahí, dice que tis apicías, hijo de desobediencia, es un hebraísmo, lo usaban los hebreos, que expresa la relación de dependencia de una causa principal. Ellos querían estar en dependencia del diablo. Ellos lo decidían así. Son hijos de desobediencia porque su condición natural es la desobediencia, de la que no pueden salir por sí mismos y que la expresan desobedeciendo. O sea, su condición de hijos es como el árbol. Si el árbol es desobediencia, por así decirlo, el fruto van a salir puro desobediente, pero la raíz es desobediencia. El hombre natural desobedece porque es desobediente. Mire, esto lo dice un hermano, dice, brotan de la desobediencia como si fuese su madre que les hubiese dado el ser. Entonces son hijos de la desobediencia. O sea, la desobediencia era algo natural de ellos, desobedecer. Y su vida era así, constantemente. La desobediencia. Por eso habla de tis, apicías, es decir, hijos conscientes, responsables, y de la desobediencia. Entonces ellos manifestaban lo que, como dice ahí el hermano, les brota por naturaleza, como si saliese, como si la desobediencia fuese su madre. Eso es lo que está diciendo. Entonces no dejarse persuadir, esa era la condición de ellos, no se dejaban persuadir, no querían obedecer, era su naturaleza pecaminosa, y por esa causa estaban muertos. Entonces, imagínense el tremendo cuadro de la oscuridad, de la realidad de los de Éfeso, era tremenda, sin Dios, sin esperanza, como vamos a ver después, bajo el gobierno del diablo, y además ellos se establecían voluntariamente bajo ese gobierno, porque eran desobedientes. La desobediencia, hermano, a Dios, la de ellos, en este caso, vosotros, le dice, le llevaba a estar en una condición terrible, y ellos mismos no se daban cuenta, pero lo estaban haciendo. Muy bien, vamos al versículo 3. No sé, vamos a avanzar un poquito más. Versículo 3. Dice, del 38 al 43. Dice,
en is, entre los cuales que también inis, ahí cambia a primera persona plural, nosotros. El apóstol Pablo se suma a haber estado también bajo esa realidad, porque él también era desobediente, ¿ya? En ese caso, a la ley de Dios. Dice, pandes, todos nos comportamos, ¿ya? Anestrafimen, ¿ya? En realidad tiene dos acentos, ¿ah? Anestrafimen, ¿ya? Pote, porque pote, dice ahí, después lo vamos a ver que en crítico, anestrafimen toma el acento y carga las dos sílabas que es pote, las carga porque es un acento agudo, carga tres sílabas, la suya y dos más. Esos son los enclíticos, ¿ya? Eso lo vamos a ir viendo después, pero dice, entre los que también nosotros todos nos comportamos. Enis, ¿ya? Que imis, pandes, anestrafimen. Entonces, tenemos ahí un relativo que es is. Is. Entonces, entre los que, ¿qué cosa? Bueno, los desobedientes. ¿Ya? Hijos de desobediencia. También, el apóstol Pablo también se coloca allí. Él no tiene problema en colocarse en el lugar que le corresponde, ¿ya? Y en sumarse a la realidad que ellos tenían también. Entonces dice, entre o en los que, o en los cuales, también nosotros, ya se suma todos, es decir, todos, él, los que están con él, los siervos de Dios, todos, dice, nos comportamos. Y ahí tenemos la descripción de comportarse. Dice, volver, retornar, de aná, de vuelta atrás, más estrefo, girar. Está hablando de una forma de comportarse constantemente, volver y volver. Por eso habla de dar vuelta y girar. Girar y girar traducen algunos también. De ahí moverse por un lugar, es decir, cómo ando, cómo me muevo, quedarse. Y en las voces media y pasiva, conducirse. Y aquí está en voz pasiva, ¿ya? Es decir, ellos se conducían de esa manera. Dice comportarse, indicando ellos la manera de vivir de uno y su carácter. Entonces, ahí tenemos la descripción y tiene que ver con la forma en que ellos vivían y se conducían, y el apóstol Pablo también. En otra parte, el apóstol Pablo dice que él era perseguidor de la iglesia, etcétera, y muestra también su forma de conducirse, ¿verdad? Era hijo de desobediencia también, y se suma aquí. Entonces, todos nos comportamos, en la forma de vivir, en la forma de andar. Y fíjense que a mí me llama la atención, aunque podría ser medio, el hecho de que esta forma de andar sea pasivo. Y uno puede pensar de que ellos se dejaban de alguna manera controlar en su vida. Me parece que el pasivo, porque ese es el uso, en este caso que ellos se dejaban controlar por este gobernante y por esta forma de andar, y se dejaban controlar también por la desobediencia. De tal manera que su vida y su forma de andar, de ir y venir, era totalmente lejos de Dios. Entonces, dice, entre lo que también nosotros todos nos comportamos. ¿Ya? Entonces, anestrafimen dice vivir o conducirse de acuerdo con ciertos o determinados principios fundamentales. Fíjese, no es que ellos vivan al lote, no es que ellos vivan así a lo que venga, sino que ellos también tienen sus formas. Como dijimos, el mundo es ordenado, organizado, entonces tiene sus formas. No es que anden sin esas formas. Dice, conducirse de acuerdo con ciertos o determinados principios fundamentales. Tenía sus principios, morales incluso, forma de actuar, incluso cómo educar a sus hijos. Tenía su forma de conducirse, pero era lejos de Dios. Ese era el problema. Aquí fíjese que la buena intención no es válida, porque está la palabra de Dios, y ellos eran desobedientes con respecto a la respuesta
o al hecho de no dejarse persuadir por la verdad de Dios. El problema era ese. Las buenas intenciones no sirven. Cuando habla de delitos y pecados, no es que ellos cometían todos los delitos y todos los pecados habidos y por haber, incluso lo innombrable, sino que simplemente ellos lo hacían porque por naturaleza eran eso también. Ellos eran pecadores y por esa causa ellos faltaban a la ley de Dios. Y eso era lo que les acontecía. Entonces su forma de andar no era al pilote, era organizada, pero lejos de Dios. ¿Ya? Entonces, va a avanzar un poquito, no sé hasta dónde vamos a llegar. Dice del 44 al 49. A ver si por último llegamos allí. Después seguimos avanzando. Vamos a leerlo todo. Dice, Pote, dice, entonces, es decir, antes, en tes epecimies, los deseos, tisarcos, de la carne. ¿Ya? Entonces tenemos ahí cómo andamos, cómo nos comportamos. Entonces, es decir, en ese momento, ¿ya? Ahí tenemos el pote, ¿verdad? Entonces, en ese momento. ¿Y cómo era? Dice, en los deseos, entes epicimies, ¿ya? En los deseos, dice, ti sarcos, de la carne. ¿Pero por qué? Primero pensemos por qué andaba en los deseos de la carne. Bueno, porque no tenían nada más. Primero, tenemos que establecer eso, porque no podemos tampoco darle duro más allá de lo que es, sino que simplemente porque no tenían otra cosa. Ellos tienen aquí va a hablar de la naturaleza carnal que ellos tienen, por tanto, ellos se dejaban llevar por eso porque no conocían otra cosa, simplemente eso. Por último, decir, bueno, todos lo hacen, todos viven así, hagámoslo igual. Era la forma en que estaba organizado este mundo, ¿verdad? Ordenado, lejos de la voluntad de Dios. El problema es la desobediencia. Ellos no querían obedecer a la palabra de Dios. Entonces dice, ¿cómo andaban ellos entonces? Pote, ¿cómo andaban? Entes epecimies. Vamos a describir ahí, epecimies, lo tenemos, dice, denota un intenso deseo de cualquier tipo, especificándose frecuentemente los varios tipos con algún adjetivo. El adjetivo aquí es tisarcos, y aunque es genitivo, hemos dicho que el genitivo en muchos casos tiene la idea de descripción, por tanto tiene un uso adjetival. Entonces, los deseos aquí son los de la carne, es decir, podemos decir deseos carnales, porque uso adjetival, tisarcos. Dice, frecuentemente los varios tipos con algún adjetivo, un deseo, anhelo, concupiscencia, mayormente de malos deseos. Generalmente muy pocas veces se usa de buenos deseos, generalmente se usa de malos deseos, generalmente. Entonces dice, cuando dice epicimies, ¿ya? En los malos deseos. Y los deseos es aquello que lo tira a uno, lo tira así con fuerza. Yo me acuerdo que cuando estaba en la casa, a pecar, para hacer las cosas, porque yo siempre hacía mis cosas solo, ¿ya? Las hacía solito, nunca me andaba con nadie, siempre lo hacía solito, finalmente. Me arrancaba de la casa, me salía por la reja, me arrancaba, estaba hablando de 15 años, 16 años, me arrancaba y hacía mis cosas solo, pero era ese deseo intenso de hacer y cometer esas cosas, lejos de Dios. Y ese deseo intenso es, dice, carnal. La naturaleza carnal tira muy fuerte, con mucha fuerza. Veamos ahí carnal, dice sarcos, el número 49 dice, el genitivo indica la causa, es decir, la sarx es la raíz de la concupiscencia, o el deseo, el asiento del pecado en el hombre. Esa concupiscencia, esos malos deseos está en la carne, en la naturaleza humana carnal, caída. Entonces, en el fondo, esos deseos fuertes ya tienen su origen en la carne. Por eso dice, entes epecimies,
en los deseos, malos deseos, deseos que no tienen nada que ver, ni buscan, ni intentan la santidad. ¿Por qué? Porque son carnales, es decir, de la naturaleza carnal caída. ¿Ya? Dice, en donde está la raíz de la concupiscencia o el deseo, el asiento del pecado en el hombre. Entonces, muchas cosas que ellos hicieron, las cosas que están haciendo los de ahora, los hijos de desobediencia ahora, ellos simplemente se están dejando llevar por esos deseos malos, fuertes, dice, intensos, ¿ya? De la naturaleza carnal. Y eso es lo que los de Éfeso tenían, no tenían nada más, no tenían otra cosa. Entonces, fíjese que esa es la condición, por eso estos primeros versículos del capítulo 2 de Efesios está hablando de la condición de ellos, terrible, ¿ya? Y para que también nosotros entendamos la condición que están los demás, para que tengamos también misericordia y oremos por ellos. Pero le está diciendo para que sepan de dónde Dios los sacó. Y está en el tema de la esperanza, porque en esa condición no tenía ninguna esperanza, ninguna. Y del versículo 5, del versículo 4 en adelante, vamos a ir viendo la intervención de Dios, en donde saca a estos y los coloca en una posición tan distinta, ¿ya? Los coloca en un estado tan distinto que es digno de glorificar al Señor. Bueno, por la hora pienso que podemos dejarlo hasta ahí. No avanzamos tanto, pero avanzamos algo. Y tener siempre la idea en la mente de Efesios, no perderla. Y Dios mediante, el viernes mediante vamos a seguir avanzando por la ayuda de Dios. Si hay alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario, por favor, háganlo con toda libertad. Por favor. Poquito versículo, pero intenso, ¿ah? Ya a mí me parece intenso, llegué a transpirar. ¿Cómo puede ser tan malo, digo yo? ¿Cómo podía ser tan malo? Los de Éfeso cuando escucharon esto, oh, ¿cómo? ¿Ya? ¿Cómo ellos habrán, pero cómo podía? Yo hice eso era, y eso éramos nosotros también. Aquí nadie puede decir que es distinto al otro. Las buenas intenciones no sirven, la realidad era esa. Así que imagínense este libro tan precioso y que habla de esa realidades en Dios, de hombres que no merecían absolutamente nada, solo el juicio, nada más, hombres y mujeres. Entonces, en el fondo, bueno, eso es lo que estamos viendo ahora. Yo, hermano, quería hacerle como un comentario, o sea, Sí. quería compartir unos versículos, que en la palabra anticristo aparece en la Reina Valera 4 veces en las cartas del apóstol Juan. Entonces quería leer un poco acerca de eso. ¿Ya? Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Después, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Después, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y el último versículo, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces, si no mal entiendo, ahí espíritu sale con minúscula. ¿Qué significa que diga, y este es el espíritu del anticristo? Claro, está diciendo que esa es, se puede decir, es lo que caracteriza al anticristo. ¿Ya? El anticristo no está todavía, el anticristo en sí mismo no está, pero
el hecho de la negación de Cristo va a ser una de las cosas que va a caracterizar al anticristo, ¿ya? Porque él va a negar todo lo que es Dios, va a decir que Dios no existe, que el Dios es Él, va a hablar en contra de Dios totalmente, pero el espíritu es eso, negar las verdades fundamentales de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos sectas o personas que no pertenecen a ningún lugar, que dicen, no, si el Señor nunca vino, si los docetistas que dicen que vino solamente en una apariencia, que niegan que vino en carne, es lo que caracteriza al anticristo como persona. ¿Ya? Aquí no está hablando de la persona misma, pero sí del carácter y de sus enseñanzas. Ya. Entonces, justamente esos 4 versículos que tú estudiaste, es eso, ¿ya? Entonces, todo aquel que niega que Jesucristo vino en carne es mentiroso, y ese es el espíritu del anticristo. Va a decir que el Señor, que en realidad nunca existió, que es mentira. O si vino en apariencia solamente, porque es imposible que Dios muera crucificado, es imposible. Entonces, va a tergiversar para El tratar de mensaje. decir que es imposible, o sea, te va a dar argumentos, ¿cómo Dios va a morir en una cruz? Entonces no puede ser que Él haya sido crucificado, eso es mentira. ¿Ya? Entonces, Ya. ese es el carácter y es parte de la enseñanza del anticristo. ¿Sí? Que en este momento el espíritu, es decir, la enseñanza, está totalmente. Sí. Gracias, hermano. Así que está perfecto, lo que tú decías está perfecto. Veo a Daniel ahí. Vamos, Daniel. ¿Tiene algo para decir? Aprovechemos. Estaba tratando de encontrar el pasaje ese que habla Pablo, no recuerdo a quién era, pero me le decía, no puedo hablarlos como a hijos espirituales, sino como a carnales. Y llegaba a esto Sí, por pues, 1 Corintios 3:1. por la palabra que dice Léelo, a ver. sarcos, Sí, carne. Claro, yo sí, tenía en la memoria sarquiros, algo así, ¿puede ser? sí. Y Sí, me acordaba mira, de te ese voy pasaje. a ver algunas distinciones aquí A para ver. que la vean. Mira, primero veamos el versículo 14 del capítulo 2 de 1 Corintios. Dice, pero el hombre natural, ¿verdad? Ujú. Espérate, a ver. Es que, espérate, a ver, espera un poquito. Psíquicos, ¿ya? Psíquicos, ¿ya? Sí, sí. Ese allí en el verso 14, el hombre natural. Significa el que se caracteriza por el alma, es decir, por la cosa terrenal, por lo terrenal. ¿Ya? Ahí no es cuerpo, pero psigis, ¿ya? O psijos, habla del alma, de lo que es terrenal. Entonces, psíquicos es el hombre natural, el que se caracteriza por lo de acá. ¿Ya? Esa es la palabra. Ahora, el espiritual está en el 15, dice neumáticos. ¿Lo ves? Eh, En el 15 dice, en cambio, el espiritual. Es decir, el que se caracteriza por el espíritu. Tenemos el natural, que no tiene el espíritu, ¿verdad? Se caracteriza por eso, solamente por lo natural. El espiritual, que se caracteriza por el espíritu. Y tenemos el tercero, dice, el que dices tú, a carnales, sarquinis. eh, Entonces, ese sarquinis son los que tienen el espíritu, pero viven como si no tuvieran el espíritu, en el capítulo 3. Entonces, ¿sabes qué? Te digo más, aunque le dice carnales, lo trata re bien. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2, en el fondo, lo está poniendo al mismo nivel que los naturales, que los que no tienen el espíritu. Ahora, ¿por qué le dice carnales? Bueno, porque los trata un poquito mejor. Bueno, ustedes tienen el espíritu, pero viven como si no lo tuvieran. O sea, viven igual que los naturales.
Esa es la idea. Mm. Sí. Correcto, gracias. Esos son los tres términos ahí que siempre se presentan. Entonces, icos, mira, psíquicos y neumáticos, icos significa lo que caracteriza. Entonces, psíquicos, el que es Psíquico viene de caracterizado por psiquis. las cosas de acá terrenales, claro, lo mental, por lo de acá nomás. Y el otro, lo que caracteriza por el espíritu. Los neumas, sí. Y el carnal es simplemente el que actúa de una manera que no es su realidad. Los corintios se creían muy espirituales, los corintios pensaban que ya habían llegado, ya, e incluso pensaban que el apóstol Pablo, su sabiduría era floja, era una sabiduría que no estaba a nivel de ellos se creían sabios. Pero en realidad su sabiduría era humana y carnal, porque ellos habían sido tremendamente dotados, pero en el fondo ellos no entendían nada, porque todo lo que era de Dios lo usaban para su gloria y no para la gloria de Dios. Ese es el drama de ahí, uno de los dramas de Primera de los Corintios. Sí. Bien, hermanos. Bueno, allá en Argentina son las 11:20 más o menos. Exacto. 11:20, claro. Ya, bueno, acá, bueno. Pensamos que ahí vamos a avisar, pero probablemente la próxima reunión la hagamos a la misma hora. Me parece que no hay problema, ¿verdad? Incluso a algunos le acomoda. Sí, ¿Está a mí me bien? acomoda. Ya, perfecto. Bueno, si después seguimos así y le acomoda, no habría ningún problema, ya, porque parece que ayuda para el asunto de los trabajos y todo eso. ¿Usted está Muy bien. diciendo del viernes? El viernes seguimos. Bien. Sí, el viernes, estamos miércoles y viernes. Bien. A ver, ¿algún hermano que pueda orar? A ver, mismo Carlos, ¿podemos pedir que ore para dar por terminado? Sí, por supuesto. Ya, no habíamos orado. Ya. Bendito Padre Celestial, nos dirigimos a ti para dar gracias, Señor. Gracias por tu Hijo, nuestro Salvador, el Señor Jesús, que vino a este mundo a morir por los pecadores. Gracias, Señor, por su sangre derramada, que nos hace limpios de todo pecado. Sabemos que somos peregrinos en este mundo, pero queremos agradarte, Señor. Queremos aprender más de ti. Pon en nuestros corazones ese deseo, Señor. Guíanos en todas las reuniones que hacemos, Padre, y te damos muchas gracias también por permitirlas. Padre, te pedimos por cada una de las familias aquí representadas, para que tú hagas que tu palabra sea viva y eficaz en cada uno de los corazones de los cuales escuchen tu bendita palabra, Señor. Sabemos que el Evangelio es poder, poder para la salvación de las almas, Señor. Es por eso que queremos ser instruidos para ayudarte a hacer la buena obra. Tú eres soberano, Señor, tú eres el Rey, nosotros somos tus súbditos, Señor. Por eso te pedimos guía espiritual, te pedimos que nos ayudes a ser más espirituales, Señor, no creyentes carnales como comentó el hermano. Por favor, Padre Celestial, te pedimos que nos bendigas, que nos guíes, que nos guardes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.